Entonces, para empezar, chicos, bueno, les quiero decir que antes que nada que ha sido un gusto haber compartido con ustedes este semestre como su ayudante pedagógico estudiantil. Espero que en el primer parcial les haya ido excelente y que el segundo les esté yendo mucho mejor. Así que me despido con mi última clase de oftalmología como ayudante. Así que bueno, hoy día vamos a revisar. Neurooftalmo es uno de los temas más complicaditos y pesados de la oftalmología. Sin embargo, de los que más me gustan, junto a glaucoma. Y bueno, pues, como siempre, con ustedes, su disertante Jesús García Moreno. Les dejo aquí un código QR donde pueden escanear mi página. Y bueno, pues vamos con la tabla de contenidos y lo que vamos a revisar en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar primeramente la constitución del nervio óptico. Continuamos con pupilas. Vamos con la vía óptica. Por cierto, aquí cuando hablemos de vía óptica, voy a saltarme la parte de la anatomía y descripción de todo ese trayecto, porque creo que hay mejores videos y hay mucho contenido en YouTube que pueden ver. Aparte que si lo llego a explicar se me hace demasiado extenso el video y no se puede subir. Así que teniendo eso en cuenta, ahí ya les voy a dar ciertos tips, ciertas cosas puntuales que les van a permitir saber esto. Además que de aquí a 2 semanas que ya estoy libre porque la siguiente semana es mi última semana de clases, ya puedo subir un video exclusivamente de la vía visual. Así que bueno. Y finalmente vamos a revisar las miopatías oculares, miastenia gravis. Aquí otra vez les dejo un código QR donde pueden escanear un carrusel de 8 posts donde les dejo los key points, los puntos claves más importantes del tema. Así que vamos. Primera cápita de nervio óptico. ¿Qué tenemos que hacer de nervio óptico? Como ligera introducción, conocer los segmentos. Son un total de 4. Primer segmento intraocular es el que encuentras aquí. Mismo segmento que se lo puede visualizar mediante el oftalmoscopio, mediante el fondo de ojo. Claro está. Esto te permite observar la papila óptica. Ese es el famoso segmento intraocular. ¿Ya? El inicio, el origen real del segundo par craneal. Continuamos con... Disculpa, creo que no sé si soy yo solamente, pero no puedo visualizar las diapositivas. No, sí se ven los depos. Ah, sí se ven. Ah, ya. Sí. Sí se ven. Entonces, en tal caso, intenta probar desde otro dispositivo. De todas formas, no te preocupes que todo esto está quedando grabado y si te llegas a perder alguna parte, lo puedes visualizar después en línea. Dale, ¿Ya? listo, bro, muchas gracias. ¿De qué? Seguimos con el segmento intraorbitario. Pues como el nombre lo dice, intraorbitario me está diciendo que pasa a través de la órbita. La órbita es este conjunto de huesos, este conjunto de músculos, en donde el nervio óptico va a discurrir. Específicamente, algo importante que te pueden evaluar es que el recorrido del nervio óptico atraviesa ¿por cuál? En su segmento intraorbitario. Pues por el tendón o el anillo fibroso del signo. ¿Ya? Es un anillo fibroso constituido de 5 de los 6 músculos extraoculares, de ahí su importancia. Está formado por los 4 rectos, superior, inferior, medial, lateral, y un oblicuo, el oblicuo superior. ¿Ya? Ese es el tendón de origen, el tendón del cual se forman todos estos 5 músculos extraoculares. Seguimos con el segmento intracanalicular, en donde el nervio óptico pasa a través de este canal óseo que a la vez está ricamente inervado por las meninges. Y finalmente, que es la parte que creo que todos conocemos, incluso por neuroanatomía y neurología, es el segmento intracraneal en donde el nervio óptico ya se divide en un quiasma, después se convierte en cintillas ópticas, sigue a radiación óptica y finalmente llega hacia la corteza visual, la corteza calcarina. Ya, igual tengo otra imagen mucho más didáctica, mucho más esquemática acerca de esto, en las siguientes diapositivas. Continuamos. Hablemos ahora sí de signos de disfunción del nervio óptico. Son un total de 5, de los cuales 4 son los que tienen más peso.
Empecemos. Primer signo de disfunción del nervio óptico. Disminución de la agudeza visual. Y es decir, que tú le pides al paciente que te mire esta fila y resulta que no la puede observar. Ni siquiera la primera fila. Por ende, acercas al paciente. Si esto se observa a 6 metros, le pides por favor que reduzca la distancia en un 50%, es decir, que se aproxime a unos 6 metros. Y bueno, pues esto indica disminución de agudeza visual. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el defecto pupilar aferente relativo. Eso se conoce como pupila de Marcus-Gunn. Ya, importantísimo. Esto se los voy a volver a recalcar cuando veamos ya las siguientes diapositivas, ¿ya? Porque es importante que lo vean a través de una imagen. Seguimos, discromatopsia. Eso significa disfunción, croma, color. Entonces hay una desaturación de los colores, específicamente en el rojo y en el verde. ¿Ya? Para eso utilizamos, ¿qué cosa? Utilizamos para poder evaluarlo la tabla de Ishihara. ¿Qué utilizamos para valorar disminución de hueso visual? La cartilla de Snellen. Y para valorar los efectos pupilares aferentes relativos, pues utilizamos los reflejos. Utilizamos las linternas para valorar reflejos pupilares, que son un total de 3. Seguimos con defectos de campo visual, y es que vas a darte cuenta a que cuando uno realiza una campimetría, dependiendo de la neuropatía óptica que tenga el paciente, es el hallazgo que tú puedes visualizar en una perimetría. Por ejemplo, los pacientes que tienen neuropatías desmielinizantes, como los que tienen esclerosis múltiple, tienen escotomas centrales. ¿Ya? Por ejemplo, pacientes que tienen arteritis del temporal, también conocida como arteritis de células gigantes, ellos tienen escotomas altitudinales. Asimismo, esto está más arriba en las diapositivas, no se preocupen que tengo gráficos para todo. Seguimos, potenciales evocados visuales. El nombre mismo te lo dice de qué se trata. Potencial, quieres ver la variabilidad de potenciales de electricidad, y evocados porque va a haber este aparatito, ¿verdad? Que es el aparato. Aquí tienes una pantalla que te muestra una imagen en dámeros y que va a producir determinados destellos que al momento en que son captados por el nervio óptico se esquematiza y se grafica en ondas que valoran amplitud y valoran latencia. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Al principio esto es que registra esa actividad eléctrica de la corteza occipital al estimular la retina. Es decir, dicho de una manera más ordenada, que te evalúa cómo la retina transmite la información hacia la corteza cerebral. ¿Cómo es que utilizamos estos potenciales evocados visuales? En dos contextos principales. Cuando yo quiero valorar la función visual en bebés, es decir, yo quiero conocer o estoy sospechando que mi hijo tiene ceguera, pues realizamos potenciales evocados visuales. Ejemplo clásico donde sí que pudiéramos utilizar esto es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. ¿Ok? Otras neuropatías ópticas, por ejemplo, eso también se sabe utilizar con mucha regularidad, es para el diagnóstico clínico oftalmológico de la esclerosis múltiple. También lo hacemos para determinar cómo se encuentra esa función macular y para analizar la pérdida de visión funcional. Pues aquí, como yo te decía, cómo se interpreta esto según su latencia y según su amplitud. Y que una neuropatía óptica se encuentra prolongada la latencia, es decir, que se encuentra mucho más retrasada esa onda. Por ejemplo aquí. Está más retrasada esa onda, ponte esto en vez de demorarse 1 milisegundo que debería hacerse, se demora 5 milisegundos. Entonces eso es un retraso, eso es un aumento en la latencia. Y hay una disminución en la amplitud.
en lugar de ser la onda bien picuda, está mucho más tenue. ¿Bien? Tenemos ahora bien la clasificación de las neuropatías. Según la causa, hay algunas. Lo que sugiero aquí es recordar las que están escritas más que nada, porque se las pueden olvidar. Dígame causas de neuropatías. Entonces tú pones inflamatoria, neuropatía óptica desmielinizante, a la cabeza siempre por esclerosis múltiple, noia arterítica, o sea, neuropatía óptica isquémica anterior, por isquemia de las arterias ciliares posteriores. Piensas tú en una arteritis del temporal. Ya, enfermedades hereditarias en Leber, esta es en niños. Bueno, no tan niños, sino que es en adolescentes, incluso en adultos jóvenes, edad que rodea entre los 15 y 35 años, y es más frecuente en los varones. Y otra causa de neuropatía es el papiledema por hipertensión intracraneal. ¿Bien? Vamos a otra manera de clasificar la neuritis óptica, las neuropatías ópticas, y tenemos, según el espectro oftalmoscópico, la neuritis retrovulvar. ¿Ok? La neuritis retrovulvar. A ver, es que cuando tú tienes un fondo de ojo, el fondo de ojo está normal. Sin embargo, tienes hallazgos clínicos de disfunción del nervio óptico. Es decir, el paciente cursa con disminución de agudeza visual, con discromatopsia, con alteración campimétrica. ¿Ya? Tienes un fondo de ojo limpio, pero con una clínica muy sucia, muy variada. Neuritis retrovulvar, que es más frecuente en adultos, prototipo de enfermedad de esclerosis múltiple, como te lo vivo diciendo. También tenemos papilitis. Papilitis es inflamación de la papila. Vemos una papila edematosa, eritematosa. Más frecuente está en niños. Seguimos. La neuroretinitis. Esto es una papilitis que llega a producir, ¿qué cosa? Inflamación de las células, de las fibras nerviosas retinianas. Es decir, para que lo veas de una manera mucho más fisiopatológica, se afecta tanto el componente nervioso del nervio óptico, o mejor dicho, de la capa más interna del ojo, y se altera la parte de las células de las fibras nerviosas retinianas. Esto se observa como el hallazgo de estrella macular que es producido por la enfermedad del arañazo del gato, cuyo agente etiológico es el Bartonella henselae. Aquí se observa la forma de estrella macular en la imagen. Ahora, seguimos. Según la etiología, tenemos causas desmielinizantes, la esclerosis múltiple, parainfecciosa, vírica o vacunación, causas infecciosas como el zóster, claro ejemplo, está el hongo Cryptococcus, ¿ya? No infecciosa por enfermedades autoinmunitarias, lupus, poliarteritis nodosa y sarcoidosis. Seguimos, ahora ya abordando y desmenuzando cada una de esas neuropatías ópticas, vamos a estudiar la neuropatía óptica desmielinizante. Neuritis óptica aislada se refiere a que solamente hay alteraciones visuales, pero sin hallazgos oftalmoscópicos y oftalmológicos. Esclerosis múltiple es el ejemplo clásico, es el prototipo de enfermedad de neuritis óptica desmielinizante. Y luego tenemos estas dos enfermedades que son raras, pero sí que me parece que las he visto en lecciones de exámenes del doctor de Vera. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo hago la diferencia de la una con la otra? La enfermedad de Devic también se la conoce como, bueno, este es el epónimo, pues claro está, pero se le conoce como una neuritis óptica bilateral más mielitis, o sea, cursa con una alteración visual acompañada de un hallazgo de inflamación de la médula ósea, y se ve aquí con estos aumentos de las intensidades, se ve ligeramente hiperintenso la médula espinal en la región torácica. ¿Ok? A diferencia de esta que está mucho más limpia. Esto ocurre a cualquier edad.
¿Por qué se diferencia? Porque la enfermedad de Schilder es aquella neuropatía óptica desmielinizante que ocurre en menores de 10 años. Y bueno, esto es lo que se encuentra en la imagen de mi derecha. Y pueden pensar, ¿sabes que eso parece una gran masa? Eso parece un tumor. Pero no lo es. Eso es una placa desmielinizante. Todo eso es una placa desmielinizante, imagínate. Esto se llega a confundir incluso por un pseudotumor y llega a ocasionar lo que encuentras en pantalla, neuritis óptica bilateral que no mejora, muy mal pronóstico reservado. Ahora sí, vamos con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante idiopática que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central. Es común en mujeres adultas jóvenes, 30 a 40 años, y vamos con las manifestaciones generales. A ver, como esto afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central, pues el cuadro clínico es muy variado. No obstante, lo que más afecta es el cerebro. Y no he puesto aquí lo que corresponde a cerebelo, ¿ya? A ver, si afecta el cerebro, el paciente, ¿qué es lo que puede tener? Puede tener hemiparesia, hemiplegia. No obstante, a nivel de cuadro clínico, una esclerosis múltiple primero se desarrolla con debilidad en miembros inferiores. Ya que luego evoluciona esto, que claro que como afecta la motoneurona superior, también puede desarrollar un Babinski. El paciente puede estar hiperrefléctico, puede estar con espasticidad, o sea, con hipertonía. Y bueno, si se afecta el tronco del encéfalo, pues claro, pues el paciente puede estar disfágico, disártrico, ¿ok? Incluso llegar, pues si se afecta a nivel vulvar, caer en una parada, en un daño del núcleo cardiorrespiratorio con parada cardiorrespiratoria. Continuamos con manifestaciones paroxísticas transitorias, en donde alguna vez yo sé que han de haber escuchado el fenómeno de Uthoff y el signo de Lermite. El fenómeno de Uthoff es el empeoramiento del cuadro clínico y en nuestro caso el empeoramiento de la visión con el calor, con el aumento de la temperatura corporal, mejor dicho. Por eso es que los pacientes empeoran su visión cuando hacen deporte o cuando toman duchas de agua caliente. Por eso. Signo del Lermite. Eso es el corrientazo que se presenta cuando hay una flexión de la cabeza. Eso es signo del Lermite. También hay manifestaciones oftalmológicas. Las más frecuentes, la neuritis óptica, la de retrovulvar. Hago énfasis en esta porque es lo que más se pregunta. Y acuérdate que la neuritis óptica retrovulvar, paciente que tiene disfunción del nervio óptico con higromatopsia, dolor retrocular, alteración campimétrica, desaturación de colores, disminución de huesa visual, pero sin hallazgos en el fondo de ojo. Importantísimo. Seguimos. También puede cursar con oftalmoplegia internuclear, o sea, parálisis de los músculos extraoculares. También nistagmo y signos de disfunción del segundo par craneal. Más infrecuente es la parálisis de los pares craneales. Finalmente, como pruebas complementarias, solicitar en el líquido cefalorraquídeo esta detección de bandas oligoclonales, que son anticuerpos, y también, importantísimo sobre todo, a nivel neurológico, solicitar varias resonancias donde se pueda visualizar a lo largo del tiempo, yo qué sé, la tomaste hoy día que es domingo 16 de julio, ¿verdad? Entonces, de ahí le haces el seguimiento de los 3 meses y resulta que encontraste algo en el mes de octubre 16. Entonces, chuta, veo que hay otras placas. Probablemente sea una esclerosis múltiple que la ves por resonancia magnética.
además, que esas placas las debes de observar en diferentes lugares. Si la encontraste, por ejemplo, en el cerebro, a nivel de los ventrículos laterales, también deberías encontrarla a nivel del tercer ventrículo o a nivel del cuarto ventrículo o incluso en el tronco encefálico, ¿ya? Para hacer el diagnóstico. Y finalmente los potenciales evocados visuales. Acuérdate que esa es otra de las indicaciones, es la detección de enfermedades desmielinizantes, el uso recomendado para los potenciales evocados visuales. Finalmente, bueno, ya hice un chanchullo, no obstante, puedes observar aquí en pantalla que tenemos diferentes alteraciones campimétricas. La más importante es la imagen A y la imagen D. Ajá. La imagen A demuestra el escotoma central típico de la esclerosis múltiple y la imagen D demuestra escotomas altitudinales. Estos últimos le pertenecen a la neuropatía óptica isquémica anterior, prototipo de enfermedad arteritis del temporal. Seguimos, neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. El nombre mismo te lo dice. Hay una alteración del nervio óptico por una isquemia en una arteria. ¿Qué arteria es la que se encuentra afectada? Porque si disminuye el flujo sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso de isquemia que conlleva finalmente a una necrosis. ¿Ya? Esa oclusión de estas pequeñas arterias ciliares posteriores producen el infarto de la cabeza del nervio óptico. Incluso, como consecuencia de ese infarto, puede llevar a una atrofia papilar. ¿Cuáles son las enfermedades que causan esto? Y es que justamente las pruebas complementarias te lo hice de una manera mucho más didáctica para que puedas saber qué enfermedades son las que ocasionan esta neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Ya? Tienes a la hipertensión arterial, por eso mides la presión arterial. Tienes a la diabetes mellitus, por esa misma razón, quieres detectar glucosa en ayunas, lo pueden producir las dislipidemias. Y una causa que no metí es la del síndrome antifosfolipídico y el prototipo de enfermedad, que es la arteritis del temporal. ¿Ya? Ya. A ver, vamos. Cuadro clínico de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica es pérdida repentina indolora de visión. Es una ceguera indolora. ¿Qué? A ver, si tú te das cuenta, estos signos son de disfunción de lo que vimos en un inicio, que es disfunción del nervio óptico, es lo que vimos en las primeras diapositivas. Entonces, así te lo memorizas. También puede producirse un edema de papila, y esto que es preguntadísimo, el pseudosíndrome de Foster-Kennedy. A ver, aquí lo que ves es un edema de papila. Y esto que está en pantalla es el síndrome el pseudosíndrome de Foster-Kennedy. ¿Ya? Donde en el ojo derecho observas un papiledema y en el ojo izquierdo, en el ojo contralateral, visualizas una atrofia papilar óptica. Continuamos. Neuropatía óptica isquémica anterior. Es así, la enfermedad prototipo, arteritis del temporal o arteritis de células gigantes, que es una arteritis necrosante de grandes vasos de largo calibre. ¿Cuál es el cuadro clínico clásico con el que cursa un paciente? Pues las 4 Cs de la arteritis de las células gigantes, que yo le he denominado a manera mnemotécnica. ¿Por qué? Porque el paciente cursa con cefalea, puede ser temporal, occipital. El paciente tiene síntomas constitucionales, es decir, el paciente puede estar febril, puede indicarte que ha perdido peso en los últimos meses y está fastigadísimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos ceguera, es decir, el paciente te indica, ¿sabe qué? No te dice, a ver, el hallazgo aquí clásico es la amaurosis fugaz, pero el paciente lo que te va a decir es que, ¿sabe qué, doctor? Me despierto y resulta que abro los ojos y no puedo ver nada por 10 a 15 minutos. Y eso es una amaurosis fugaz, porque hay una ceguera indolora por un lapso corto de tiempo que después se recupera. ¿Ya? Ese tipo de ceguera es amaurosis fugaz. Y también suele haber claudicación mandibular.
claudicación mandibular, que es debida a, bueno, como los músculos maceteros, los músculos de la masticación, los pterigodios, me parece que también eran los temporales, requieren su uso o son requeridos para poder masticar, para poder hablar. Entonces, como estoy haciendo trabajar esos músculos, necesitan más flujo sanguíneo. Pero como tengo una inflamación arterial en la túnica media, pues sufren de isquemia y la isquemia se representa con dolor. Entonces, por eso manifestamos claudicación mandibular. ¿Ya? Todas estas manifestaciones son productos de disminución del flujo sanguíneo en algunas de estas arterias. ¿Ya? Por ejemplo, la ceguera es por disminución del flujo sanguíneo en los ciliares posteriores, la mandibular, probablemente por disminución del flujo sanguíneo de las arterias temporales. Y bueno, los síntomas constitucionales, eso es más que nada por la producción de interleuquinas proinflamatorias. Citoquinas proinflamatorias, perdón. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etc. Pruebas complementarias. Hallamos una BCG elevadísima. Las únicas dos enfermedades que producen una BCG muy alta, pero sí mayor a 100, es el mieloma múltiple y la arteritis del temporal, por si te llegan a dar esos datos. Además, ¿cómo llego también al diagnóstico? A través de una biopsia de la arteria temporal. Tomo una biopsia de esta arteria que está tumefacta, hematosa, la analizo, la visualizo mediante anatomía patológica y el anatomopatólogo me indica si estoy en una arteritis del temporal. Si eso no funciona, pues otra vez realizo una biopsia y en el caso de que eso ya falle de nuevo, siempre te puedes confiar de la ecografía, donde ves un vaso sanguíneo cuya pared hipocogénica representa la inflamación de ese mismo vaso. ¿Ya? Y como tratamiento utilizar, como es una enfermedad autoinmunitaria, hay inflamación, ¿verdad? Usas corticoides intravenosos a pulso, dosis de 250 miligramos hasta 1 gramo por 1 a 3 días. ¿Ya? En el caso de que exista ceguera, pues, ¿no? Cuando hay ceguera usas esto. Continuamos, en la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta es una enfermedad mitocondrial que ocurre en niños, adultos, jóvenes. Aquí está el grupo etario. Te indiqué que es por un problema del ADN mitocondrial. Si no hay ADN mitocondrial, pues no se puede mantener la mitocondria, no hay producción de ATP, y si no hay ATP no hay energía. Si no hay energía en las fibras nerviosas, ¿qué crees que pasa? Que si llegan a isquemiar, si llegan a morir, ¿verdad? ¿Y qué me resulta en esto? Una pérdida de visión, pues. Si esas fibras nerviosas específicamente son, me parece que son las células ganglionares, que no tienen energía para poder transmitir sus impulsos o recibir los impulsos, mejor dicho, estas se llegan a morir una por una. Eso llega a producir una pérdida de visión central indolor. Y claro, pues también tiene signos de disfunción del nervio óptico, discromatopsia, defecto pupilar aferente relativo. Además que encontramos, bueno, esto me parece que es claro, una hiperemia de papila óptica, y esto que ves aquí, estas pequeñas arañas vasculares en papila óptica son telangiectasias en la papila óptica. Diagnóstico obviamente genético. Continuamos, vamos con la papiledema, lo que es papiledema. ¿Qué hacemos de papiledema? Sabemos que es la tumefacción del segundo par craneal secundario a aumento de la presión intracraneal. La PIC normal es de 10 a 18 centímetros de agua, o de 10 a 20 incluso según textos de neurología. Esto dice el texto de oftalmología, pero un neuro, según los artículos del doctor Santibáñez, es hasta 20 centímetros de agua. Que ¿cómo se produce un papiledema? Pues a ver, esto se basa bajo la doctrina de Monro-Kelly. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro está dentro de una cavidad, dentro de una bóveda que no permite su expansión. ¿Ya?
el mismo cerebro está constituido por estos mismos componentes, por el líquido cefalorraquídeo, que por una circulación arterial venosa, y por el tejido, las neuronas propiamente dichas, ¿verdad? Y bueno, pues ese aumento en ese espacio tan estrecho, tan cerrado que se encuentra el cerebro, pues ocasiona un aumento de la presión intracraneal. Y es que, gracias a esta doctrina, uno puede identificar las causas de dicho aumento de la PIC. Por ejemplo, si es a nivel vascular, probablemente sea porque hay mucha sangre dentro del cerebro, como es el caso de una hemorragia intracraneal, ¿ya? O el caso de un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Si es a nivel venoso, pues se acumuló mucha sangre venosa, probablemente por un proceso meningio, porque las meningitis, ¿qué es lo que ocasionan? Ocasionan una éstasis de flujo venoso, disminuyendo el proceso de reabsorción por las vellosidades a nivel meningio. Además, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un problema a nivel del líquido cefalorraquídeo? El ejemplo clásico es la estenosis del acueducto de Silvio en los pacientes jóvenes. Aumenta el líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral, a nivel del acueducto de Silvio, y por ende se genera un papiledema, un paciente hidrocefálico, paciente con desarrollo de papiledema. Y a nivel cerebral, ejemplo, el paciente que tiene un absceso cerebral, ¿ya? O el paciente que tiene un granuloma, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? La cefalea mañanera, obviamente, pues. Es decir, si tienes tremenda masa a nivel cerebral, obviamente, como está inervada por el trigemino, produce dolor, náuseas y vómitos por alteración o irritación del centro gatillo de vómito a nivel vulvar en el óvex, alteración a nivel de conciencia, si también llega a afectar el SARA, el sistema activador reticular ascendente, y diplopía horizontal, que es cuando las estructuras cerebrales comprimen al sexto par craneal, porque acuérdate que la visualización horizontal es dada por el recto lateral, que es inervado por el sexto par craneal, y la visualización hacia el lado izquierdo es gracias también al recto medial, pero eso es inervado por el tercer par craneal. Pruebas complementarias, pues bueno, hay algunas, pero la que me importa es la que sepas la ecografía en modo B con el signo de media luna. Esto que ves aquí es el ojo, es el lobo ocular, y lo que ves atrás es un nervio óptico. El nervio óptico debería de verse algo así gráficamente, mucho más tubular, mucho más alargado, pero aquí se lo observa como una apariencia redondeada. Eso se conoce como signo de media luna en la ecografía en modo B. Seguimos. Vamos con hipertensión intracraneal idiopática. Otros nombres que se las conoce a este es como hipertensión intracraneal benigna. Esto se debe a elevación de la PIO, cuya causa es desconocida. Sucede más que nada en mujeres jóvenes, obesas, mujeres que toman muchos anticonceptivos, son lúpicas, están infectadas por las garrapatas, producen enfermedad de Lyme, y por su misma obesidad producen apnea del sueño, clínica papiledema. ¿Y cuál es el signo clásico de este tipo de pacientes? Es el signo de la silla vacía. No puedes observar la hipófisis ni su tallo hipofisiario. Ahora sí, vamos con el segundo gran acápite de la neurooftalmología, que son las pupilas. A ver, aquí debes de saber la anatomía, la neuroanatomía de las pupilas. Si no la conoces, bueno, pues te la voy a explicar cómo funciona todo esto. Solamente recuerda que la primera neurona ahorita es sensorial y la tercera y cuarta es motora. ¿Ya? Vamos a poner la imagen. Ya. Entonces, a ver, todo inicia de la siguiente manera. Voy a utilizar este ojo, que es el ojo izquierdo. Ya, ojo izquierdo.
Entonces, aquí está. A ver, ojo izquierdo, vamos. Tienes aquí la fibra sensitiva, que obviamente esto es el nervio óptico. El nervio óptico se convierte en el quiasma óptico y hace un relevo en el núcleo pretectal. Y aquí, atención con el núcleo pretectal. Ya, primero te voy a explicar el reflejo fotomotor para luego explicarte el reflejo consensuado. Vamos con el primer reflejo, que es el fotomotor. A ver, ¿qué es el reflejo fotomotor? Mira. A ver, pero antes que eso, revisemos otra vez la neuroanatomía. Nos quedamos en el núcleo pretectal, ¿verdad? El ojo izquierdo hace unas fibras sensitivas que llegan y hacen sinapsis en el núcleo pretectal. Eso como primera neurona. ¿Ya? De ahí, ¿qué pasa? De ahí, en el núcleo pretectal se hace o se manda una fibra que va hacia el núcleo de Edinburgh-Westphal, que eso es un núcleo parasimpático que tiene una función motora. Entonces de ahí es que, bueno, de ahí se lanza una fibra nerviosa que llega hacia la neurona preganglionar. ¿Ya? Ahí está la segunda neurona. Perdón, sería la tercera neurona. La segunda neurona era aquí arriba, cuando se comunica el núcleo pretectal con el de Edinger-Westphal. Entonces, continuamos con la tercera neurona. Lanza esa fibra motora hacia el esfínter pupilar, ¿verdad? Aquí está la cuarta neurona, ¿ok? Aquí lo que pasa es que, como es una fibra motora, va a permitir la contracción de la pupila. Se activan esos esfínteres pupilares y se contraen, disminuyen el diámetro. Por ende, por eso es que cuando tú tienes un estímulo luminoso, un ojo, el ojo de evaluar, el ojo que le estás ejerciendo el estímulo, se contrae y sufre miosis. Ese es el famoso reflejo fotomotor que lleva a miosis del ojo ipsilateral, en este caso ojo izquierdo. Ahora, ¿qué pasa? El reflejo consensuado. Es el mismo trayecto, es decir, ¿te acuerdas que iniciamos en el nervio óptico del ojo izquierdo? Del ojo izquierdo seguimos, vamos al quiasma óptico, llegamos al núcleo pretectal y solamente te mencioné que había una pequeña sinapsis con el núcleo de Edinburgh-Westphal ipsilateral izquierdo, pero también hay una sinapsis con el núcleo de Edinburgh-Westphal contralateral con el del ojo derecho. Entonces por ende hay una doble inervación hacia el núcleo de Edinburgh-Westphal. Y claro, pues, es que por eso mismo es que al ayudarle esa fibra al núcleo de Edinburgh-Westphal derecho, me nace una fibra motora en el ojo derecho que contacta con una neurona preganglionar, se mueve esa neurona preganglionar hacia la neurona postganglionar y ocasiona una contracción pupilar. Y ahí está explicado por qué hay miosis en el ojo contralateral cuando evalúas el reflejo consensual. El reflejo consensual significa que yo ejercer un estímulo luminoso en un ojo, el ojo de evaluar, que en este caso es mi ojo izquierdo, el ojo contralateral, el derecho, también se va a contraer, va a sufrir igualmente miosis. Ese es el segundo reflejo pupilar. Tercer reflejo pupilar, que es reflejo de acomodación y convergencia, que bueno, más que nada, el mismo nombre te lo dice. Y resulta que cuando uno acerca el ojo, por ejemplo, digamos que pues uno acerca el dedo, digamos que este es un dedo. Entonces, las pupilas van a dirigirse hacia el campo nasal, va a haber una convergencia, y a la vez que hay esa convergencia, pues también hay una contracción pupilar, una miosis. Ese es el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Qué más? También se lo conoce como reflejo de proximidad, y más que un reflejo es una sincinesia. Sincinesia porque ocurre dos procesos a la vez, la acomodación y la convergencia. Ahora vamos con lo que te estaba hablando, el efecto pupilar aferente relativo.
Y también encontramos un efecto pupilar aferente absoluto. A ver, el efecto pupilar aferente relativo también se lo conoce como pupila de Marcus-Gunn. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay aquí? Hay una lesión del segundo paracraneal, pero es incompleta. ¿Ya? Esa es la cuestión. Es incompleta. Es decir, es como cuando, no sé, pues, estabas andando en bicicleta, te caíste de rodillas, pero solamente te hiciste un rasguño en la rodilla y no tuviste una fractura expuesta de fémur, ¿ya? Es decir, hay una lesión, pero no una lesión tan grave. Por ende, igual, aún puedes mover tu pierna, aún puedes caminar. Pues claro, lo mismo pasa a nivel de los ojos, a manera de analogía. Es decir, el segundo paracraneal está lesionado, sin embargo, todavía funciona, pero funciona como no debería. ¿Por qué? Porque yo cuando evalúo un reflejo fotomotor en el ojo enfermo, ¿qué es lo que pasa? Que se dilata. Lo normal en una persona como nosotros es que cuando yo evalúo el reflejo fotomotor, cuando yo evalúo o cuando yo proporciono un estímulo luminoso en mi ojo a examinar, es que haya miosis. Aquí hay lo opuesto. Ya se dilata. Hay midriasis. Y no solamente en el ojo derecho, por ponerte un ejemplo, sino que es bilateral. Es decir, hay midriasis en ambos ojos. Imagínate. Eso sí, que cuando tú evalúas el reflejo fotomotor y el reflejo consensuado, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí sí hay una correcta miosis, hay una correcta contracción del esfínter pupilar. Ya cuando hay un efecto pupilar aferente absoluto, ya es porque totalmente lesionado ese segundo par craneal. Obviamente, pues si no tienes aquí, no tienes el segundo par craneal que te genere el estímulo sensitivo, no se puede producir un estímulo motor, imposible. ¿Cómo vas a hacerle llegar la información si eres incapaz de poder enviárselo? No se puede. Por eso es que no reacciona ninguna pupila. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando yo estimulo el ojo sano? Ambos pupilas sí reaccionan, es decir, sí se contraen. ¿Ya? Otra cosa, que la lesión aferente sensorial. Las pupilas tienen el mismo tamaño y la lesión aferente significa que hay un componente motor, o sea, se daña una neurona motora y por ende el fenómeno es anisocoria. Si escuchas anisocoria, ¿sabes qué? Es porque se ha dañado la neurona motora de toda esta vía de los reflejos pupilares. Y finalmente te muestro una imagen del paciente de pupila de Marcus-Gunn, paciente con defecto pupilar aferente relativo. Aquí se le ejerció un estímulo luminoso en el ojo del lado derecho. ¿Ves cómo está midriática esa pupila? Y a la vez, ¿cómo está midriática la pupila del ojo izquierdo? Bueno, pues es una pupila de Marcus-Gunn. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Que la pupila sana, el ojo sano es el ojo izquierdo. Entonces, por ende, si se contrae el reflejo fotomotor preservado en el ojo izquierdo, hay un reflejo consensuado con miosis en el ojo contralateral, que es el que está dañado. Acuérdate que aquí, como es frente, está afectado el nervio sensitivo. El nervio motor está indemne, está sano. Seguimos con el síndrome de Horner, también conocido como parálisis simpática ocular. Aquí en el síndrome de Horner hay 3 neuronas y se molesta uno con este tipo de preguntas es porque la enfermedad, la variabilidad de etiologías que me pueden ocasionar un síndrome de Horner. Porque, mira, a ver, yo me acuerdo que cuando estaba cursando neuro y vi el síndrome de Wallenberg, no sé si lo han escuchado, que es el síndrome vulvar lateral. Yo me quedé loco cuando vi que por qué el paciente tiene miosis. Si yo entendía que para tú tener una miosis, el daño recién debería estar a nivel de la cadena simpática cervical. O sea, yo creía que el daño era aquí, pero era porque no me sabía la vía. Y es que la vía
de las fibras simpáticas oculares empiezan desde hipotálamo. O sea, imagínate, empieza desde el diencéfalo. Desde el diencéfalo, esta fibra desciende por tronco encefálico, es decir, que me tiene que pasar por mesencéfalo, por protuberancia, por bulbo. Y si se infarta el bulbo, puede haber un síndrome vulvar lateral, puede haber paciente miótico, aparte de su cuadro clínico neurológico, que el paciente desarrolle una hemianestesia. ¿Ya? Por eso. Y es la que se afecta a la neurona del primer orden. Síndrome vulvar lateral. También en los pacientes diabéticos suele haber estos síndromes de Horner, porque también sufren de encefalopatía diabética, pueden tener hemorragias intracerebrales, ictus y por ende síndrome de Horner. Ya. Pero si vamos continuando el trayecto de esto. Entonces tenemos esa fibra simpática ocular que llega hacia el centro cilioespinal de Buch, que es a nivel cervical, a nivel torácico de la médula espinal. Y es que de ahí se hace relevo con una segunda neurona que, como ves en pantalla, está en íntimo contacto con la clavícula, está en íntimo contacto con el pulmón. Por ende, es que si hay un tumor de vértice pulmonar, los famosos tumores de Pancoast, es que esa masa puede comprimir el síndrome de Horner y ocasionarte las manifestaciones del síndrome de Horner. ¿Ya? Eso es preguntadísimo. Esto sí, memorizar sí o sí. Ya, de ahí que tenemos. De ahí tenemos que esta fibra debe ascender. Y acuérdate que después hace una sinapsis con una tercera neurona, que es la neurona postgangliar de tercer orden. Y es que aquí, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente sufre de una disección de la carótida interna, porque también mira cómo discurre esta fibra por la carótida interna, si llegas a tener una disección de carótida interna, pues también puedes tener un Horner. Incluso si tienes una trombosis de seno cavernoso, también puedes desarrollar un síndrome de Horner. ¿Ya? Pilas con eso. Ahora bien, hablamos tanto del síndrome de Horner, de sus etiologías, pero falta hablar del cuadro clínico. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente con Horner? Esto que te voy a decir es en el paciente adulto más que nada. Paciente que sufre. A ver, el Horner está en el ojo izquierdo de este paciente. ¿Qué es lo que ves aquí? Es una ptosis palpebral. Observas cómo el diámetro pupilar del ojo izquierdo está relativamente pequeño en comparación del ojo contralateral. Hay una miosis. Y algo que no se puede valorar en esta imagen es que el paciente puede tener anhidrosis. Y claro, ¿por qué anhidrosis? Algo que me estoy olvidando mencionarles es que las fibras del plexo simpático cervical también inervan glándulas sudoríparas. Si se dañan esas fibras que están en las neuronas de segundo orden, entonces no hay esa inervación a las glándulas sudoríparas, por ende no hay producción de sudor. Ya, por eso es que también suele haber anhidrosis en estos pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa en un paciente infante, en un pediátrico? Pues tiene esto, tiene heterocromía hipocrómica. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que, mira, en este caso, el paciente de aquí tiene un Horner del lado izquierdo, en el ojo izquierdo. Quiere decir, a ver, heterocromía significa hetero, diferente, cromía, color. Colores de diferentes, ojos de diferentes colores. Hipocrómica, porque el ojo que está con Horner se lo ve mucho más claro. ¿Sí ves? Este es el que tiene Horner, aparte que sé que tiene Horner porque veo una ptosis palpebral. Y esa es la famosa heterocromía hipocrómica. El niño que tiene color de iris diferente
pero puede ser que no sea por cuestiones hereditarias, genéticas, sino que sea por un Horner. Y otra de los cuadros clínicos en los niños, en los pediátricos, es la anisocoria en penumbra, en la oscuridad. Vamos con la pupila de Addy. Los otros nombres que se le conocen es como pupila tónica o síndrome de Addy. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, Addy es una denervación motora. El problema es a nivel motor. Te lo recalco así porque acuérdate, pupila de Marcos-Gunn, defecto pupilar afrente relativo, eso es sensorial. Pupila de Addy es motora. ¿Ya? Entonces, a ver, razonando un poquito. Si el componente motor de las fibras parasimpáticas produce miosis, si no hay esa neurona motora, no hay miosis y va a predominar una respuesta midriática, ¿verdad? Por eso es que hay en el cuadro clínico pupila midriática. Esto es por lo general postinfecciosa, que ¿qué es lo que encontramos? Un reflejo fotomotor ausente, consensuado ausente y reflejo de acomodación lento. Pero sí, para llevarse a la casa, es recordar que pupila de Addy tiene un reflejo fotomotor ausente. ¿Ya? Esto por si acaso es unilateral, es decir, la pupila de Addy empieza siendo una pupila tónica, una pupila midriática unilateral. Que claro que después evoluciona y se puede hacer bilateral. Ya cuando es recién bilateral puede desarrollarse un reflejo consensuado ausente. De ahí solamente hay el fotomotor ausente. ¿Que hay asociaciones? Pues por supuesto que hay asociaciones. El síndrome de Holmes-Addy, que es el paciente que tiene pupila de Addy, pero acuérdate, Holmes, cuando escucho Holmes, yo pienso en hipotonía, pérdida de tono. Perdón, no es hipotonía, perdón. Es hiporreflexia. Y síndrome de Ross, yo me acuerdo, justamente no sé si alguna vez ustedes observaron o vieron de la serie Friends, pues había un personaje que era Ross, el novio de Rachel, y bueno, pues era muy nervioso. Entonces, por esa asociación que tengo en la cabeza, yo recuerdo que el síndrome de Ross es el paciente que tiene pupila de Addy acompañado con sudoración excesiva. ¿Ya? Y bueno. Como prueba complementaria, pedirla porque los pacientes que tienen sífilis pueden desarrollar una pupila de Addy o una pupila de Argyll-Robertson, que es la que nos va a tocar ver a continuación. Sí, la de Argyll-Robertson. Ya. Este es un defecto pupilar motor secundario a la sífilis. Aquí, ¿qué es lo que hay? Hay una lesión mesencefálica dorsal. Se jodieron las neuronas de segundo orden. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay? Reflejo fotomotor se perdió. Adiós reflejo fotomotor, pero se conserva el reflejo de acomodación y convergencia. Es decir, primer reflejo pupilar no sirve, pero el tercero, que es de acomodación y convergencia, es válido, sí funciona. Por eso se le conoce como disociación luz-proximidad, porque reflejo fotomotor ausente, pero reflejo de acomodación y convergencia presente. ¿Ya? Acuérdate que en reflejo de acomodación sí se contraen ambas pupilas. En el de fotomotor aquí ya no se contraerían las pupilas. Ahora sí, retomando porque me salté esto, hay que hablar de anisocoria fisiológica. La anisocoria, ¿por qué resulta? Pero la fisiológica, por esos cambios de condiciones de iluminación, pasar de un ambiente bien iluminado a un ambiente de penumbra, de oscuridad. Eso es totalmente normal, siempre y cuando la diferencia entre los tamaños pupilares sea mínima, sea apenas de 1 milímetro. Además, que ¿cómo identifico si estoy frente a una pupila que tiene Horner o una pupila que tiene ninguna alteración? Pues la pupila de Horner sí se dilata cuando yo le doy un midriático, cuando le doy apraclonidina, pero la pupila normal no se dilata cuando le administro apraclonidina en colirios al paciente. Pilas.
Vamos con la vía óptica, como les dije. Hablar de vía óptica me tomaría unos 15, 20 minutos más. Y aparte yo sé que hay muy buenos videos. Como por ejemplo, yo les muestro la imagen de aquí. Ajá. Esta captura de pantalla, estos recortes que hice vienen del video del doctor Juan C. Rodríguez, que me parece fenomenal, brutal. Yo con él es que aprendí los defectos campimétricos de la vía óptica. Y también con una chica que tiene unos videos de YouTube súper buenos. Igual les voy a pasar los links en el grupo de WhatsApp que tenemos para que puedan entender de cómo va esto, ¿ya? Lo que yo les voy a dar es los defectos campimétricos y las etiologías y cómo es el cuadro clínico que me produciría esta lesión campimétrica de la vía óptica. Por ejemplo, si yo hablo de una amaurosis unilateral, que es lo que ves aquí, por ejemplo, hay una amaurosis, hay una ceguera completa de el nervio óptico, entonces está tomada todo el campo visual, está tomada la fibra temporal, la fibra nasal del campo visual, por ende, hay una ceguera completa de un ojo. El ejemplo clásico de la amaurosis fugaz es la arteritis del temporal, el paciente que te cursa con ceguera unilateral, con claudicación mandibular, cefalea temporal u occipital, con síntomas constitucionales y que en laboratorio tiene un BCG altísimo. ¿Ya? Así lo sacas. Ahora, vamos a nivel de quiasma óptico. A nivel de quiasma óptico, aquí más que nada asócialo con tumores. ¿Ya? Con tumores. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el prolactinoma, que es un tumor que produce mucha prolactina, aparte tiene un efecto de comprimir el quiasma óptico. Y te genera esto, una hemianopsia heterónima bitemporal. A ver, tienes aquí el ojo derecho, este es el ojo... Ay, me salió pequeño. Tienes el ojo izquierdo. Entonces, si te dicen, a ver, heterónima significa diferentes lados. Bitemporal en los lados temporales. Esto es lado nasal, esto es lado nasal. ¿Ya? Y están dañados son los campos temporales. Entonces el defecto está aquí, campo temporal del ojo derecho y campo temporal del ojo izquierdo. Eso es una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Y que cómo se manifiesta en un paciente con prolactinoma? Pues aparte del cuadro oftalmológico típico, es que al tener mucha prolactina, el paciente desarrolla, tiene mucha secreción de leche, tiene galactorrea, es decir, la misma prolactina inhibe las hormonas sexuales femeninas de la gestación, la progesterona, por ende, ocasiona infertilidad, puede ocasionar incluso anovulación. Imagínate. Y eso, y sobre todo ocurren a nivel de mujeres. Mujeres jóvenes, 20, 40 años. Por otra parte, si esto fuera en hombres, lo que encontrarías es ginecomastia. Y disminución del líbido, incluso hasta disfunción eréctil. Ahora hablamos de adultos, ahora hablemos de niños. Hablemos del craniofaringoma. Y es que este es un tumor, así mismo que te produce una hemianopsia temporal inferior. Pero el hallazgo es que es un niño que tiene retraso en el desarrollo y tiene un deterioro cognitivo. ¿Ya? Eso es el cuadro clínico clásico de este tipo de pacientes. Ya, seguimos. Con el recorrido con cintilla óptica te producen las heminopsias homónimas. Una heminopsia homónima se vería algo así. Homónima, por ejemplo, homónima, pongámosle derecha. Esta es una homónima derecha. ¿Ya? Radiación óptica, ya las famosas cuadrantenopsias, y en la corteza occipital, las heminopsias homónimas con respeto macular.
Esto se ve mejor en la imagen de acá. A ver, por ejemplo, aquí, esto que observas aquí es lo que hablamos a nivel de los sitios lesionales del quiasma óptico. ¿Ya? Ahora bien, cuando ya pasamos el quiasma y la cintilla óptica y estamos en esto que es radiación óptica, se producen las cuadrantanopsias, que puede ser superior, puede ser inferior, y dependiendo del lado. Por ejemplo, esto es el lado, viene a ser derecho, una cuadrantanopsia derecha, del campo, sería campo, claro, cuadrantanopsia derecha. Después, ¿qué tenemos? Tenemos lo que te estaba hablando, cuando hay daño en la corteza visual, ya propiamente, hay esa eminopsia homónima, mismo lado, eminopsia homónima, ¿verdad? Con respeto macular, es decir, la región central se conserva. Hay una conservación de la región central. ¿Por qué? Porque solamente se ha dañado la corteza calcarina. Así que, ojo con ese dato. Bueno, ahí también ya les pasaré los videos que les indiqué. ¿Y qué tenemos? Ya mira, a nivel de quiasma lo que te hablé, los adenomas hipofisiarios de la cabeza, el más frecuente de prolactinoma, el craneofaringoma en el niño, con retraso de crecimiento, deterioro cognitivo, aneurismas también de la arteria comunicante anterior y apoplejía hipofisiaria, por ejemplo, el paciente que tiene síndrome de Sheehan, es decir, la mujer que tiene hemorragia postparto, y como hay una hemorragia postparto, disminución del volumen sanguíneo, si menos volumen sanguíneo y menos flujo sanguíneo a nivel hipofisiario, como consecuencia de esto, hay una isquemia de la hipófisis, y si hay isquemia de la hipófisis, hay isquemia de esas células corticótrofas, lactótrofas, tirótrofas, somatótrofas, ¿ya? Y hay disfunción hipofisiaria generalizada. Tenemos a nivel de radiaciones ópticas. ¿Y por qué es importante a nivel de radiaciones ópticas saber los sitios lesionales? Aparte que, claro, pues que tienes esa ceguera típica, que es la ceguera a nivel de radiación óptica, que son las cuadrantanopsias homónimas, es que también pueden producir heminestesia y hemiparesia. Y eso es porque también le pegan, a ver, si yo no recuerdo, le están pegando a la cápsula interna. Sí, es porque le están pegando a la cápsula interna. Y ahí pasan tanto fibras motoras como fibras sensitivas y por ende el paciente puede desarrollar heminestesia, hemiparesia contralateral, que también puede venir del paciente con más datos sugestivos de lesión de radiación óptica porque te llega con acalculia, problemas para calcular, te dice 2 más 2 es igual a 5 o 3 más 3 es igual a 8, cosa que no es así, agrafia porque no puede graficar, no puede dibujarte una casa, no puede dibujarte un reloj, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Las lesiones del lóbulo parietal no dominante, en cambio, se producen por apraxia, o sea, ocasionan una apraxia del vestir. Es decir, el paciente se olvida, por ejemplo, cómo atarse los cordones, cómo abotonarse una camiseta. Y bueno, ¿qué pasa si la lesión es en la corteza estriada? Pues ahí ya hay una ceguera asimismo total de un campo visual, de un ojo. La etiología más frecuente son los eventos cerebrovasculares, también hay traumas, están los tumores, y el PRES, el síndrome de encefalopatía reversible posterior. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay ceguera a nivel cortical, porque está dañada la corteza. El síndrome de Danton es la negación de la ceguera. O sea, el paciente cree que ve, pero en realidad no ve. Y el fenómeno de Redox, es decir, que el paciente solamente puede visualizar objetos en movimiento. Como último punto tenemos a las miopatías oculares, la mistenia grave o gravis, la más conocida, una enfermedad autoinmunitaria mediada por anticuerpos que van a destruir los receptores de acetilcolina. Si no hay acetilcolina,
que se unan a los receptores, pues no hay unión a esos receptores nicotínicos, no hay contracciones musculares, no hay movimiento. Si eso es a nivel ocular, pues el paciente tiene una tosis de hecho bilateral, que empeora en la noche. ¿Y por qué empeora en la noche? Porque despiertas, ¿verdad? Y estás todo el rato con los ojos abiertos, atendiendo tu clase, viendo el celular, yendo. Y entonces eso es un desgaste muscular de los músculos oculares. Y como se fatiga, pues a medida uno que va haciendo todas estas actividades, es que la tosis empeora en la noche. Estamos. ¿Qué hay que hacerlo con el diagnóstico diferencial? Se lo hace con el síndrome de Lambert-Eaton, porque este último produce destrucción de los canales de calcio presinápticos. Y también desarrolla un fenómeno paraneoplásico. Cuadro clínico sistémico es la fatiga, debilidad indolora provocada por el ejercicio, insuficiencia respiratoria en casos más severos. Miastenia ocular es la tosis bilateral con la diplopía vertical. ¿Qué pruebas complementarias? La prueba de la bolsa de hielo. ¿Y por qué? Porque yo cuando aplico hielo por 2 minutos, estoy provocando que la acetilcolina no sea degradada a la misma velocidad. O sea, que la acetilcolina perdure por mucho más tiempo hasta ser eliminada cuando yo le aplico hielo. Por eso es que hay una mejoría. Análisis de anticuerpos, pues pido los anticuerpos contra la acetilcolina y las proteínas MUSC para detectar el panel, ese es el panel de miastenia gravis, que voy a comprar las proteínas contra los canales de calcio porque este es el panel para la enfermedad de Eaton-Lambert. La prueba de hidrofonio, que me produce una mejoría transitoria de la debilidad en la miastenia gravis, porque el hidrofonio es un fármaco, me parece que era parasimpático mimético, entonces estimula la contracción muscular, estimula que los músculos puedan funcionar con normalidad. Y también tienes otras maneras de diagnosticarlo por electromiografía, biopsia muscular, radiografía externa de tórax para visualizar timomas, porque los timomas se asocian mucho a las miastenia gravis. En casos leves puedes dar piridostigmina y corticoides. Y en casos más agudos incluso te toca dar anticuerpos intravenosos. También siempre es recomendable realizar una timectomía. Y eso, pues chicos, les doy las gracias por su atención, por su presencia el día de hoy. Les dejo con la última frase que van a escuchar de mi parte. Es que cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él. Si tienes el primer parcial bien caído, bien bajo, recuerda que siempre hay un segundo parcial donde puedes remontar, donde puedes solucionar ese inconveniente que tienes. Así que por último, otra vez les dejo mi página de Instagram y las bibliografías que, como siempre, las saco del libro de Kansky y de mi plataforma médica favorita, ambos.